la necesidad de ampliar, y por eso estamos acá, hermanos, viendo este tema precioso que comenzamos ya 7 domingos atrás. Hoy es el mensaje número 7 de esta serie de escatología bíblica o escatología reformada. Habíamos visto, hermanos, que se divide en dos clases de escatología, una individual y una general. Habíamos visto ya la individual o la personal, que va desde la muerte física hasta la glorificación del cuerpo, es decir, habíamos visto la muerte física, la inmortalidad del alma, el estado intermedio, la resurrección del cuerpo y la glorificación del cuerpo. Comenzamos a mirar hoy, hermanos, lo que se conoce como la escatología general, es decir, ya mucho más amplio, y obviamente comenzamos con la segunda venida de Cristo. Prácticamente eso es lo que vamos a tratar. Hoy vamos a mirar, hermanos, el regreso de Cristo será repentino, personal, visible, corporal, glorioso. Vamos a mirar cómo la Biblia nos insta a anhelar fervientemente el regreso de Cristo, y un tercer punto sería su venida es sorpresiva, es decir, no se sabe cuándo volverá. Lo que va a hablar hoy, hermanos, no tiene problema. Todas las iglesias, o por lo menos los que creemos en la segunda venida de Cristo, no hay problema ahí. El problema va a ser cuando comencemos a mirar luego los temas del rapto, la gran tribulación, el anticristo, el milenio, el juicio final, y ahí miraremos si los nuevos tierranos a todo eso. Ahí es donde va a haber diferentes posturas. Y yo le pido a Dios que me ayude a traer cada postura, y por lo menos con un versículo para entender por qué creen así, y entender luego nosotros por qué creemos de esta manera. De antemano le digo, hermanos, que el tema escatológico no es una doctrina, digamos, cardinal, en el sentido de que si cree diferente ya lo vamos a llamar hereje. No, es nuestro hermano. Recuerdo siempre, hermanos, la imagen de estos dos grandes hombres reformados que murieron, como es el pastor Sproul, y en el 2017 y hace poquito el pastor John MacArthur, como ellos, con posturas distintas, escatológicas, se daban la mano, se abrazaban juntos, caminaban juntos. Así tenemos que hacer nosotros. Dos pastores ahora que están vivos y son muy fuertes en la reforma, el pastor Miguel Núñez y el pastor Sugel Michelén, dos amigos, predican juntos y todo, con distintos puntos escatológicos. Así que ningún problema. Me atrevo a decir que si aún yo tengo un punto y usted tiene otro, tampoco hay problema. Aunque se supone que por estar en una iglesia bautista reformada tenemos la misma postura. Bien, en primer lugar, hablar en términos general, que es donde estamos de acuerdo todos, es que el regreso de Cristo será repentino, personal, visible, corporal y glorioso. No voy a traer un texto para cada punto porque es muy difícil. Más bien los textos que voy a mirar hoy, vamos a ver ahí. Así que vamos a definir el regreso de Cristo. Hablamos del regreso de Cristo, y en esto todos estamos de acuerdo. La segunda venida de Cristo, solamente que luego vamos a ver que hay quienes la dividen en dos, en tres, hasta cuatro, pero por lo general son dos venidas de Cristo. La primera, vino como cordero, murió por los pecados de nosotros. La segunda, vendrá como rey y vendrá a establecer eternamente su reino con nosotros. Entonces esas son las dos venidas de Cristo por lo general. Cuando decimos que repentino, y aunque esto lo voy a hablar dentro de 8 días, ampliar un poco mejor, pero es que de repente, en cualquier momento llegará, es decir, no sabemos, y eso lo voy a estar mencionando en los pasajes que leemos. Cuando decimos que el regreso de Cristo es personal, es porque Él mismo va a venir. No va a enviar a alguien, ni va a hacer una apariencia como algunos creen, o como algunos han dicho que la venida de Cristo fue la resurrección. Bueno, eso fue un tipo de venida, pero no es esa. Otros dicen que la venida de Cristo fue en el Pentecostés, o otro tipo de venida, pero no es esa. Otros dicen que la venida de Cristo será cuando una persona nace de nuevo, es regenerada. Bueno, ese es otro tipo de venida, pero no se refiere a eso. Cuando hablamos de una venida personal, inclusive visible, es porque todo ojo lo va a ver y es Él mismo el que va a venir. Y hablamos corporal, porque algunos creen que es una venida espiritual. De hecho, algunos han dado fechas de que ya vino. No, hermanos, es corporal, es decir, Él mismo lo vamos a ver en su cuerpo.
y es gloriosa porque Él va a venir en gloria. Se fue en gloria, volverá en gloria. Vamos a los pasajes, hermanos, entonces, que es lo que nos interesa a nosotros, más que cualquier punto, en este caso más de lo que dice la palabra de Dios, en cuanto a que el regreso de Cristo será repentino, personal, visible, corporal y glorioso. Mateo 24:30 nos dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Es decir, cuando aparezca la señal, ya es demasiado tarde. Dice que van a lamentar las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahí está la venida gloriosa. Verán todo el mundo, la venida visible, la venida personal. Verán al Hijo del Hombre, lo van a ver viniendo sobre las nubes. Es decir, Él va a venir en algo majestuoso, la nube del cielo con poder y gran gloria. Versículo 42 dice: velad pues, y vamos a encontrar esta palabra una y otra vez, vigilantes. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir. Es decir, será repentina. Nadie sabe a qué hora ha de venir. No sabemos a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia, y pone el ejemplo, supiera, es decir, el padre no sabe. Si él supiera, pero como no sabe a qué hora el ladrón habría de venir, dice que él velaría y no dejaría minar su casa. Es decir, si el Señor nos hubiera puesto una fecha, se supone que estaríamos todos prestos, pero Él no puso ninguna fecha, y precisamente no poner ninguna fecha es para que estemos mejor preparados. Dice que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, pues velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Él va a venir, es lo seguro. Lo que no sabemos es cuándo. Aquí hay diferentes puntos de vista, porque inclusive hay personas que se atreven a decir, que claramente dice que vendrá a la hora que no penséis, y más adelante dice que nadie sabe el día ni la hora. Entonces hay quienes dicen: ah, sí, nadie puede saber el día, nadie puede saber la hora, pero sí podemos saber el mes y el año. No, hermanos, cuando dice que nadie sabe la hora, no es la hora de la hora. Está hablando de un evento. Está hablando del tiempo, de la venida, la hora. Se refiere al momento cuando el Padre decida que el Hijo venga por segunda vez. Esa es la hora. Esa hora solamente la sabe el Padre. En Juan 14, del 1 al 3, el Evangelio de Juan, capítulo 14, del 1 al 3, dice el Señor acá: no se turbe vuestro corazón. Hablando con los discípulos allí en el gran mensaje de la noche anterior a su muerte: creéis en Dios, creed también en mí. Y les dice el Señor: no se turben, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Muchas. En la casa de mi Padre hay moradas. Pero aún así dice: si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Eso es una de las razones por las cuales se fue Jesús, es a prepararnos un lugar. Alguien dirá: pero se ha demorado mucho. Dentro de 8 días vamos a mirar las señales, hermanos, de la venida de Cristo, y vamos a mirar si ya se cumplieron o no, porque hay muchas conjeturas, en el sentido de que inclusive algunos se atreven a decir que el Señor se equivocó y que dio una fecha. No, por mi mente no puede pasar pensar en tan siquiera un error de Jesús, porque ya dejaría de ser Dios. No, él no se equivocó para nada. Son cosas de los hombres que no entienden, porque en el momento, el tiempo de la iglesia, el tiempo de Pablo, ya el Señor ya viene. Ellos pensaban que ya venía. Bueno, Jesús nos dejó una expectativa para que la iglesia en todo el tiempo estuviera expectante de que Él ya viene, para que nosotros, como hemos aprendido, cuando llegamos a Apocalipsis, vivamos en el ya y el todavía no. Vivamos en el ya, el Señor está que viene, por eso tenemos que estar preparados, pero todavía no. Entonces tenemos que trabajar, tenemos que planear, ¿verdad? Pero dice que el Señor se va a preparar lugar para nosotros. Y dice el verso 3: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Mire la seguridad de esa venida. Vendré otra vez. Pero ¿quién es el que viene? El que se va. Es el mismo. Y os tomaré a mí mismo. Es decir, yo vengo y lo voy a tomar hacia mí,
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Para qué el Señor va a venir? Para llevarnos donde Él está. En este caso sería entrar a la eternidad, obviamente, con Él. Ahora, esa venida es de la misma manera como Él se fue. Y tenemos entonces en Hechos 1, del 10 al 11, recuerda que los discípulos preguntaban: Señor, ¿pero restaurarás al rey en este tiempo? A ustedes no les toca, le dice el Señor. Ustedes tienen que, más bien, prepárese para que vayan y prediquen el Evangelio. Pero luego, cuando estaba hablando de eso, versículo 10 dice: y habiendo dicho estas cosas, Hechos 1:10, viéndolo ellos, muy importante eso, porque la venida del Señor es visible. Miren lo que dice acá: viéndolo ellos, es decir, a Jesús, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Cristo, hermanos, resucitó. Cristo estuvo 40 días apareciéndose a los discípulos, pero llegó el momento donde lo llevó al mismo aposento alto allá y Él se despide, los comisiona. Y cuando los comisiona, dice que ellos lo estaban viendo. Imagínense, está con nosotros acá el cuerpo de Cristo ya glorioso, y ese cuerpo de Cristo glorioso de repente es alzado. Mira lo que dice la Biblia: en una nube. Dice, y viéndolo ellos, lo estaban viendo, fue alzado y le recibió una nube. Imagínese usted que Él fue alzado y luego viene una nube y lo recibe a Él y le ocultó de sus ojos, se lo llevó la nube. Y entonces dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, se quedaron ahí mirando. Entre tanto que Él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, que entendemos que son ángeles, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Parece que se quedaron ahí estupefactos. Bueno, yo lo haría también, ¿no? Se fue una nube y lo último, y me quedé ahí. Pero ¿por qué estáis mirando allá al cielo? Note lo que dice: este mismo Jesús, no es otro, no es una apariencia, es visible. Ese mismo Jesús que ustedes están viendo es el mismo, este mismo Jesús que están viendo, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La venida es visible, mi amado hermano. Así que imagínense usted, así vendrá. Por eso creemos que Él viene en una nube. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El mismo que se fue es el mismo que va a venir. Amén, es el mismo. Otro pasaje, Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. ¿Qué es lo que estoy probando acá? Que la venida es repentina, que la venida es personal, que la venida es visible, que la venida es corporal, que la venida es gloriosa. Eso es lo que estamos tratando de ver en todos estos pasajes. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice: porque el Señor mismo, no es otro. y creo que esto lo hace a propósito a la palabra de Dios, porque ha habido mucha conjetura, inclusive conjetura desde la misma encarnación. Personas llegan a decir que Dios no tomó forma humana, que eso es una apariencia nomás. Entonces, para quitar todo eso, dice el Señor mismo, pero ahora dice con voz de mando. No sé cómo era eso. Bueno, usted lo más que ha visto a mandar es un jefe, ¿no? Con voz de mando, con voz de arcángel. Tú y yo no sabemos cómo es eso. Y con trompeta de Dios. ¿Por qué? Porque sonará la trompeta. Eso lo veamos en Apocalipsis. Pero cuando, todo eso, ¿para qué? Para decir, el Señor mismo descenderá del cielo. Entonces, ¿dónde está el Señor? En el cielo. Ahora, ya dijimos aquí que el cielo es, no es arriba, es un lugar. No sabemos qué parte es, pero bueno, Él dice que va a descender. Por eso siempre se cree que es arriba, porque habla de descender. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, eso ya lo hemos visto. Luego nosotros, dice Pablo, si es que yo estoy vivo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Quiénes son arrebatados en las nubes? Yo voy a hablar del rapto después, si es que existe tal rapto, o existe el arrebatamiento mejor, dejémoslo para allá. Pero dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube. ¿Quiénes son ellos? Pues los que murieron con Cristo y los que están vivos. Ellos son, juntamente, ellos son resucitados. Y los, si estamos vivos, somos transformados y seremos, dice, arrebatados juntamente con ellos en la nube. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. ¿Para qué? Para recibir. ¿Y cómo es eso? Yo le he explicado la vez pasada que recibir al Señor en gloria, Él viene en gloria, en la nube Él viene en gloria, son las mismas palabras que se usaban
cuando el rey salía a la guerra y él por allá triunfaba y él traía luego el botín de guerra, y entonces la gente, el pueblo salían a recibirlo, a darle la bienvenida, y le daban la bienvenida al rey, lo abrazaban y todo el ejército, y luego entraban a la ciudad. Esa es la misma escena que se presenta de esta parte. Dice que luego seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Pero para qué? Para recibir al Señor en el aire. La iglesia, escuche, la que esté viva o la que haya muerto en Cristo, esa iglesia va a recibir, y es la iglesia, hermanos. Aquí comenzamos a hacer una diferencia con aquellos que creen que alguno se puede quedar y que luego se va a salvar en la gran tribulación, o que hay conversión luego en el milenio. Obviamente, entre los ya voy a hablar que los que creen eso porque creen en un rapto y luego creen en otra venida de Cristo. Por eso es la manera como lo pueden explicar. Pero aquí, hasta ahora, estamos viendo por la palabra, sin ir más allá, que dice que tanto los que están muertos como los que estemos vivos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Aquí yo no sé si usted ve un rapto secreto donde no se ve al Señor y todo, y solamente desaparece la gente. No, aquí no dice que desaparece, solamente dice que es para recibir al Señor en el aire, y luego lo que sigue, y así, en ese mismo momento estaremos siempre con el Señor. Ya, estaremos siempre con el Señor. Ahí no dice que va a ser raptado, me estoy adelantando al tema, y que luego hay que esperar porque luego vuelve con ellos. Que la primera, eso es que está tanto acá, bueno, que la primera viene por ellos y que la segunda viene con ellos. Bueno, eso son invenciones realmente, pero después lo miraremos. Miremos otro, Hebreos 9, 27, 28. Yo ahorita estoy dando las bases solamente de la segunda venida de Cristo, luego ya miremos todos estos puntos de vista diferentes. Pero me interesa hoy en lo que estamos de acuerdo. Hebreos 9, 27, 28 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Cuántas veces muere el hombre? Una sola vez. Y después de esto, el juicio. Usted ve, mueren una sola vez, obviamente hay una resurrección, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, noten, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y ahí está la palabra, aparecerá por segunda vez. O sea, la Biblia ratifica una y otra vez que es real la venida de Cristo, porque es que muchas personas están negando la segunda venida de Cristo. De hecho, hoy día casi ni se predica de la segunda venida de Cristo. De hecho, hay iglesias que pareciera que no quisieran la segunda venida de Cristo porque aquí se sienten cómodos con su prosperidad. Aquí se sienten cómodos con su éxito. Aquí se sienten cómodos con su conquista, y pareciera que le dirían al Señor: quédese allá, por favor, hasta que yo no herede y conquiste. Hermano, la venida de Cristo es real. Y la iglesia debe predicar, parte del evangelio es predicar de la segunda venida de Cristo. De hecho, la iglesia debe estar expectante, vivir aquí como si ya fuera el último minuto de mi vida, porque el Señor ya viene. Tenemos que vivir de esa manera. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, porque la primera vez apareció con relación con el pecado, es decir, murió por el pecado. Ahora aparecerá sin relación con él, porque ya hizo el sacrificio para salvar a quienes, a los que le esperan. Y los que le esperan acá en la iglesia, como lo vamos a ver más adelante. Otro texto que nos habla de estos puntos, Santiago 5, 7, 8. Santiago 5, 7, 8. Usted está mirando, hermanos, que todos los apóstoles o los escritores del Nuevo Testamento hablaron de la segunda venida con una certeza. Santiago 5, 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tengan paciencia hasta la venida. Santiago sabía que el Señor iba a venir, y recuerden que Santiago es el hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús, hasta la venida del Señor. Y luego dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la ayuda temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, para que la venida del Señor, porque la venida del Señor se acerca. Ahora él está hablando que está cercana.
No importa, hermano, y mire, y dejemos eso de que, pero van 2000 años y no ha venido. Tranquilo, que la iglesia primitiva, ellos quedaron con esa expectativa de que el Señor ya venía. Y sé que hay muchas conjeturas en que el Señor dijo que no pasará esta generación hasta que esto venga, y ahí habrá que explicar todo eso, pero después lo miraremos. Pedro también estaba tan certero, hermanos. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa. ¿Sí ven que ya había gente que tenía ese problema de que Él no viene? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, ¿por qué es que el Señor no ha venido? Y aquí hay una clave. Dice que Él es paciente para con nosotros. ¿Quiénes son nosotros? La iglesia. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, mientras en el mundo haya personas que son escogidas de Dios, que no son regeneradas todavía, el Señor es paciente, el Señor no va a venir. Una de las señales que vamos a ver dentro de 8 días es que será predicado el Evangelio en todo el mundo. ¿Para qué se necesita que se predique el Evangelio en todo rincón? Porque ahí el Señor va a traer de todo tipo de nación, lengua, a las personas. Y ellos tienen que escuchar el Evangelio para creer en el Evangelio y vengan y se arrepientan. Por eso dice: Él es paciente para con nosotros en la iglesia, no queriendo que ninguno perezca, y estos que ninguno perezca es lo que Él ha llamado a la salvación, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos procedan al arrepentimiento, otra vez, son todos los que Él determinó salvar. No es todo el mundo, porque si fuera todo el mundo, entonces salvación universal. Verso 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Repentina, no sabemos. El día del Señor vendrá. Lo que sabemos es que vendrá. No sabemos cuándo, pero sabemos que vendrá. Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2 nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, y esto está hablando de la segunda venida, cuando Él se manifieste o cuando Él venga por segunda vez, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Imagínense, al que vamos a recibir en las nubes es el mismo, le veremos tal como Él es. Cuando aquí está escribiendo Juan, yo creo que él se le lloroseaban los ojos, porque Juan era el que se recostaba al pecho de Jesús. Y él lo vio y estuvo con él en el ministerio. Y Juan es el último que vio al Señor, porque inclusive el Señor se le apareció en la isla de Patmos, ¿verdad? Cuando se cree que él tenía ya más de 100 años, de alguna manera por allá. Y él escribir ahora y decir: mira, es que le vamos a ver tal como Él es. Yo no me olvido cómo fue que él se fue. Y así, en las mismas características, esa persona que se fue, yo lo voy a ver. Lo vamos a ver tal como Él es, en la promesa que tiene ahí. Apocalipsis 1:7. La venida del Señor será visible. He aquí que viene con las nubes. Ya hemos visto que así como se fue en las nubes, así vendrá. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. No sé cómo será eso, pero todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. Ahora usted dirá: pero ¿cómo si ya murieron? Hermano, escuche. Cuando suene la trompeta, ¿qué va a pasar? Hay resurrección. Y eso lo vamos a hablar también más adelante, porque algunos creen diferentes episodios de resurrecciones. Pero yo creo, hermanos, que la resurrección es una sola, como lo dejamos la vez pasada. ¿Qué va a pasar cuando suene la trompeta? En ese mismo momento que el Señor viene en las nubes gloriosamente, hay resurrección, y ahí van a resucitar los que le traspasaron. Por eso dice que todo ojo le verá, y los que le traspasaron lo van a ver. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es decir, unos a la gloria a recibirle, y otros, porque ¿quiénes son los que le van a recibir? A ver, la iglesia. Y los demás son resucitados, pero ellos no van a subir en la nube, ellos no van a ir allá, ellos se van a quedar acá. Ese es el arrebatamiento en el cual creemos nosotros, que cuando el Señor venga, la iglesia
que esté viva será transformada y será arrebatada, y los muertos en Cristo resucitarán y serán arrebatados para encontrarse con el Señor. Pero los que murieron sin Cristo serán resucitados y aquí se quedarán. Y cuando lo vean venir, ahí van a decir que me maten, yo quiero volver donde estaba. Porque ya no hay tiempo. Ya, ¿qué van a hacer? Saben que llegó, y cuando lo vean dice: caramba, el juicio. Era verdad. Ya es demasiado tarde. Pasemos a otro, Apocalipsis 22, 7. Luego salto al 10, 12 y 20. Apocalipsis 22, todo habla de la segunda venida de Cristo, pero quiero tomar solamente unos textos aquí. Apocalipsis 22, 7. Y aquí vengo pronto. Hermano, el Señor viene pronto, amén. Pero van 2000 años. Recuerda que un día para Él es 1000 años, así que va un día. Bueno, 2 días dicen algunos, bueno, no sabemos. Y aquí vengo pronto, es lo que sabemos. Él viene pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 10, Apocalipsis 22, verso 10. Y me dijo: no sellen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Para Juan, el tiempo estaba cerca al punto que no podía sellar las palabras del libro. Cada generación tiene que vivir de esta manera. El tiempo está cerca. Hermano, que salgamos hoy de aquí con eso en nuestra mente. El tiempo está cerca. En cualquier momento el Señor llegará. Eso es lo que tenemos que tener. Ojo, no se deja meter el cuento: ay, van 2000 años y no han venido. Pasarán otros 2000 y no viene, así que mi generación no viene. Ojo con eso. Porque eso no es fe. Fe es creer lo que dice la palabra. El tiempo está cerca. Amén. Versículo 12. He aquí yo vengo pronto. ¿Qué más quiere? Está cerca. El Señor dijo que venía pronto. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Versículo 20, Apocalipsis 22, 20. El que da testimonio de estas cosas dice, y Jesucristo es el que dio el testimonio, y se la reveló a Juan, acuérdese. Y el que dice: ciertamente vengo en breve. Jesús dijo: vengo en breve. ¿Y cómo contesta la iglesia? Amén. Ciertamente vengo en breve, amén. Y dice: sí, ven, Señor Jesús. ¿Qué dice la iglesia con Juan? Sí, ven, Señor Jesús. Él viene pronto, Él viene en breve. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Sí, amén, sí, ven, Señor Jesús. La iglesia debe decir: ven, Señor Jesús. El segundo punto de esta mañana es que la Biblia nos insta a anhelar fervientemente el regreso de Cristo. Vamos a mirar cómo la Biblia, si esto es así, y Él viene pronto, la Biblia nos insta una y otra vez a que anhelemos fervientemente el regreso de Cristo. De hecho, le voy a decir una cosa: los verdaderos creyentes anhelamos el regreso de Jesús. Lo anhelamos, no le decimos que se quede allá, que espere allá, no. Miremos algunos pasajes. Quiero ampliar un poquito este. 1 Corintios 16, 22. En 1 Corintios 16, 22 dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. O sea, la palabra es maldito. Y luego dice: el Señor viene. El Señor viene. La Biblia textual y la gran mayoría de las versiones dicen de ese versículo: si alguno no ama al Señor, sea anatema, maranata. La palabra maranata es que el Señor viene. Es una afirmación, pero hay otras versiones, por lo menos como la Nueva Traducción Viviente, que lo leemos de esta manera: si alguno no ama al Señor, tal persona es maldita. Señor nuestro, ven. Ahí ya estamos viendo que hay un anhelo. Cuando uno dice maranata, no solamente es que el Señor viene, sino que lleva intensamente, hermanos, un anhelo y un deseo porque venga. Cuando dice la palabra maranata, lo que se está diciendo es: ven, Señor Jesús. Tú vienes, Señor, ven. Tú vienes, Señor, ven. Eso es lo que significa la palabra maranata. La traducción al lenguaje actual lo dice de esta manera: si alguien no ama al Señor Jesucristo, claro que hay una parte muy negativa ahí. Si alguien no ama al Señor Jesucristo, que la maldición de Dios caiga sobre él. Bueno, ese es el Evangelio. Luego dice: yo por mi parte oro al Señor Jesucristo y le digo: ven, Señor nuestro. ¿Qué tal esa traducción?
Diría el apóstol Pablo, y lo leo otra vez: si alguien no ama al Señor Jesucristo, que la maldición de Dios caiga sobre él. Yo por mi parte oro al Señor Jesucristo y le digo: ven, Señor nuestro. Maranata, ven, Señor nuestro. Entonces no tanto Maranata significa el Señor viene, sino es un anhelo: ven, Señor Jesús. Esto entonces para mostrar que la iglesia, y cuando Pablo escribió, y él escribe esa palabra Maranata, él tiene ese anhelo, ese deseo de que venga, Señor. Tú vas a venir, el Señor. Todos los que no creen en ti son malditos, pero tú vienes, Señor, por ese pueblo que sí creyó en ti. Y como ya dije, creer en Cristo implica tres cosas: aceptarlo a Él, aceptar la verdad de que Él es el Dios hombre y que vino a morir por nosotros, tener ese conocimiento, tener la aceptación de esa verdad y rendirnos a esa verdad. ¿Cómo sabemos que nos hemos rendido a esa verdad, que es la fe correcta y verdadera? Porque vivimos acorde a esa verdad. Nadie que diga que cree una doctrina y vive en contra de lo que cree, ese no cree nada. El verdadero creyente es aquel que atesora la doctrina, la conoce, la atesora, la ama y vive acorde a ella. Y esa es una de las razones por las cuales nos reunimos aquí, mi amado hermano. Nosotros venimos acá. Yo le decía a mi esposa esta semana que pasaba por allí, creo que era el viernes, no recuerdo, veníamos en la mañana y pasamos frente de una de estas iglesias del Espíritu Santo. Y eran las 11, eran como las 11, las 11:30, y estaban ahí y poco gente allí. Yo le decía a mi esposa: ¿cuál será la razón, el motivo por el cual estas personas van ahí a esa hora? ¿Qué están buscando? Sería bueno preguntarles. Les garantizo que no están buscando, no aman la venida de Cristo. Ellos están buscando, entre comillas, a Dios porque tienen un problema en su casa, porque quieren resolver su situación, porque quieren el milagro, porque les dijeron que se ayunaba. Esto se rompe con oración y ayuno, entonces hay que romper todo obstáculo que no me deje tener éxito, que no me deje la prosperidad, que me esté tirando el matrimonio, y todo es terrenal. Pero en cambio, aquí estamos viendo al apóstol, que él está amando la venida de Cristo, porque él está viviendo acorde a eso, y está viviendo tanto, es decir, Dios es tan real, Jesucristo es tan real en su diario vivir, que anhela, escuche, su venida. Yo le voy a decir algo en esta hora: no creo que aquellos que vivan una vida mediocre, espiritual, anhelen la venida de Cristo. No creo. Es más, porque yo lo viví, van a tener un pensamiento: él se tarda un poco, todavía no viene, y ojalá no venga, Señor, porque mi vida no está como tan buena. Ven cuando ya esté más viejo, que ya arregle mi vida. Por ahora déjeme disfrutar aquí de lo que tengo. No, hermano. Quien ama a Cristo verdaderamente ama su venida. Y dice: Maranata, ven, Señor Jesús. ¿Y por qué digo eso? Porque mire Filipenses 3:20. Dice Pablo acá: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Esperamos al Salvador. Mi ciudadanía, él no se concentró aquí en la tierra. Él no dijo: yo amo esto aquí. No, dice: yo aquí vivo peregrino y extranjero, como dice Pedro, pero mi ciudadanía, nuestra real ciudadanía está en los cielos, de donde también ¿qué? Esperamos. La iglesia espera la venida. La iglesia ama la venida de Cristo. Vive expectante de que en cualquier momento ha de venir. Pero mire este pasaje ahora, Tito 2:11, por favor, vaya ya que es impresionante. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia se ha manifestado, enseñándoles que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. ¿Cómo hay que vivir? Sobria, justa y piadosamente. Así hay que vivir. Pero ¿cómo más? Mire, vivamos renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, porque hay que hacer eso. Así es que vamos a vivir en este siglo. ¿Cómo? Sobria, justa y piadosamente. Pero ¿cómo más? Aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada? Yo ya lo dije. No. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada?
la resurrección de nuestros cuerpos. Dice, y aguardando la esperanza bienaventurada, que es la resurrección de nuestros cuerpos, y la manifestación gloriosa, esa sí es la segunda venida de Cristo, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Ve que hay dos cosas ahí? Y eso va a ser simultáneo. La esperanza de la iglesia, ¿cuál es? La resurrección del cuerpo, de su cuerpo. Pero, y la manifestación gloriosa, por eso el Señor se llama, su venida es gloriosa. Pero mire cómo lo llama, de nuestro gran Dios. Para aquel que dice que Jesucristo no es Dios, un testigo de Jehová por acá. La bienaventuranza, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, ¿quién? Jesucristo. ¿Quiere un versículo cristológico ahí? De la divinidad, ahí está. Él es el mismo Dios. Amén. Así que quien viene por segunda vez es Dios. Pero claro, tú y yo pensamos en Jesucristo, pero recuerde, Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que no podemos dividirlo. Así que Dios viene, por eso se llama nuestro gran Dios, Jesucristo. Y luego dice, bueno, Él va a venir, pero ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Así que cuando el Señor venga, Él está preparando las moradas para nosotros, lugar para ir allá, pero la iglesia se está preparando acá para ese encuentro. Es decir, Él está trabajando y nosotros también. Cada vez que usted viene a un culto como este, que eso es lo que les quería decir ahora, y entre semana, hermanos, es una evidencia de que usted ama la segunda venida de Cristo. Porque usted ama el venir por una palabra que lo santifique, por una palabra que lo prepare, por una palabra que lo edifique, que lo acomode mejor a la Biblia, porque esa es la idea. La idea de la iglesia es acomodarnos cada vez más a la Biblia, que seamos más bíblicos, no solo en conocimiento, sino en vida, en una vivencia. Y mientras nos estamos preparando, como dice acá, entonces seremos un pueblo para Dios de buenas obras, celoso de buenas obras, que es el resultado de una santidad, de un acomodarnos conforme a Cristo. Sé que hay un pasaje aquí bien difícil, que ya lo hemos leído, dice que cuando Él venga, nos tomará a mí mismo, os tomaré a mí mismo. Y ahí ha habido mucho debate en ese pasaje. ¿Qué significa que el Señor viene y nos va a tomar a nosotros mismos? Pues es la unión, yo lo podría ver de esta manera, la unión de la cabeza con el cuerpo. Porque si bien es cierto que Él viene, y Él viene corporalmente, y es la persona que viene, también es cierto que viene la cabeza. Y si bien es cierto que es de una manera corporativa, que le vamos a ver que es la persona, y de una manera corporativa, es decir, viene una persona que la vamos a ver, también es cierto que espiritualmente el cuerpo está aquí. Porque tú y yo somos el cuerpo de Cristo y vemos la cabeza. Esa cabeza va a venir y se va a unir a este cuerpo. Por eso cuando la iglesia sea arrebatada y se encuentre con el Señor, será la unión gloriosa de su cuerpo con la cabeza. Yo sé que esto es místico, es misterioso. Es decir, no lo podemos entender muy bien, pero así será. Hebreos 9, 27, 28. Creo que ya lo había visto, pero leámoslo otra vez. Anhelando la venida de Cristo, sobre todo el versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La iglesia anhela la venida. Dice que Él viene a llevar a los que le esperan. Alguien dirá, pero ¿por qué para salvar a los que le esperan? ¿Ya no los salvó? Sí y no. Y otra vez tengo que volver. Recuerde, la salvación en 5 etapas. Nunca se le olvide, y lo repito para nunca olvidarme, para que usted no se olvide. Nosotros fuimos salvos en 5 etapas. La salvación plena es en 5 etapas. Primero, nos salvó cuando Él nos eligió, cuando nos amó desde antes de la fundación del mundo y nos escogió para salvación. Hermano, el Señor no va a salvar al que se le apareció por ahí, que dijo que lo salvara, o porque Él dijo, ay, ve, yo no había pensado en Él. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó, nos eligió para salvación. Ahí está la primera vez que nos salvó, la primera etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? Cuando en la cruz está muriendo por nosotros. En la cruz estaba muriendo por ti, estaba muriendo por mí. ¿Cuál es la tercera etapa?
Cuando el Espíritu Santo por su gracia le llevó el Evangelio y usted respondió en arrepentimiento y fe, ahí se completó la tercera etapa de la salvación. ¿Cuál es la cuarta? Ahora, dice la Biblia que estamos siendo salvos. De hecho, ahorita estamos siendo salvos. Porque el tener esta palabra, eso está añadiendo la salvación. ¿Y cuál es la cuarta? Acá, en la glorificación. Es la quinta etapa y la completa. Cuando Él venga por segunda vez, tú resucites y resucitemos y nos encontremos con Él y nos completemos cuerpo y cabeza, y en la iglesia, ahora sí, ahí está la plenitud de la salvación. Por eso dice para guardar, para salvar a los que le esperan. Según Timoteo 4:8. Según Timoteo 4:8. Por lo demás, cuando Pablo ya está terminando su vida y ya está para irse, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo, pues justo en aquel día. ¿Cuál es aquel día? El día del juicio, el día de su venida. Mire que cuando la Biblia habla de aquel día, uno tiene que mirar, y lo vamos a ver más adelante, como el día del juicio, pero ese día del juicio se da precisamente cuando el Señor viene por segunda vez. Es decir, uno puede ver ahí que haya un tiempo, y eso lo vamos a ver más adelante, pero aquel día es aquel día de la venida y el juicio. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Vio? Hay un pueblo que ama la venida del Señor. Tú y yo, hermanos, debemos anhelar la venida, amar la venida. Un verdadero creyente ama la venida de su Señor. Ahora, ¿cómo amas la venida de su Señor? Le voy a contar algo de mí brevemente. Mi esposa y yo trabajamos en la misma empresa. Éramos novios. Mi esposa se fue para Bucaramanga, para su tierra, de vacaciones, como 10, 15 días por allá. Yo estaba aquí. En esa época no había celular. Yo tenía que llamar a una finca, ella tenía que caminar, le dejaban el mensaje y luego iba allá. Yo llamé, me estaba esperando la llamada y me dice, el viernes me voy por la mañana, el sábado llego a Cali por la mañana. Listo. Hablé con mi patrón y le dije, deme el sábado. Le dije el viernes, deme el sábado. ¿Por qué? No, necesito hacer una vuelta. Y estaba la patrona que no quería ese compromiso. Le dije a mi mamá, por favor, si me llaman, no digan dónde estoy. Mi esposa se vino y yo me fui a Bogotá a encontrarnos el sábado en la mañana. Ella llegaba allá y yo iba para allá a encontrarnos. Cuando llegué aquí a Cali ya todos sabían. Porque la jefa, me dijo, mi mamá se acuerda, llamó a mi mamá y lo primero que le dice, se nos fue, ¿no? A esperarla. ¿Qué es lo que les quiero decir, hermanos? La venida de Cristo es así. Ella después se convirtió en mi esposa, ahí está. Pero era tanto el amor y tanto el anhelo que yo tenía, hermanos, que hasta di una mentira con tal de ir a encontrar y pagué mi pasaje. Pero note usted, que me gustaba esperarla un día nomás, ella iba a llegar el sábado por la tarde. Pero yo me fui el viernes en la noche, en esa época eran como 10 horas por bus, y llegué allá para encontrarme ella con la mañana allá, y venirnos juntos, porque nos quedamos como una hora en el terminal, y venirnos juntos en el bus, acá donde yo podía esperarla. ¿Por qué fui? Usted ya sabe por qué. Anhelaba su venida. Hermano, es lo mismo. La iglesia ama la venida del Señor. Y ese es el ejemplo que yo puedo ponerle más palpable. Anhelamos que venga, y cuando ya suene la trompeta, Señor, rápido, transfórmame porque quiero encontrarme contigo. No, hermano, mi Salvador, mi Señor. Por eso Apocalipsis 22, 17, 20. Apocalipsis 22, 17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. El Espíritu Santo que está con la iglesia y se convierten en uno, dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Está hablando de la venida de Cristo. El que tiene sed, venga y beba. El que quiera, tome el agua de vida gratuitamente. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. El anhelo de la iglesia. Ama la segunda venida de Cristo. El teólogo
Wayne Gruden aquí dijo algo muy impresionante. ¿Anhelan con ansia los creyentes el retorno de Cristo? Es una pregunta que él hace. Hagámosla esta mañana. ¿Anhelan con ansia los creyentes el retorno de Cristo? Mientras más se dejan atrapar los creyentes en el disfrute de las buenas cosas de esta vida, y mientras más descuidan la comunión cristiana y su relación personal con Cristo, menos anhelarán su retorno. Y luego dice, por otro lado, muchos creyentes que atraviesan sufrimientos o persecución, o que están envejeciendo o enfermos, y que andan en forma vital y profunda con Cristo, tendrán un anhelo mucho más intenso de su regreso. Hasta cierto punto, el grado en que en realidad ansiamos el retorno de Cristo es una medida de la condición espiritual de nuestras vidas en ese momento. Me llamó la atención eso porque sí es cierto, cuando hay problemas y todo, Señor, ven. Me acuerdo de mi mamá una vez que estaba con una enfermedad por ahí, ay, Señor, ven y me lleva. Llévame, Señor. Pero cuando está sano, cuando tiene los proyectos, cuando está estudiando para esa carrera, cuando se le van a dar las cosas, cuando tiene la mejor empresa, cuando el hogar está, cuando está levantando los hijos, anhela la venida de Cristo. ¿Ve? Entonces, es el apego a estas cosas, dice el teólogo Gruden. Es el apego a estas cosas que impiden que anhelemos la venida de Cristo. Pero algo más que él dice que me llamó la atención: en la medida que yo tenga una intimidad con él, una relación con él abundante, anhelo la venida de Jesús. Y el último punto, hermanos, 3, su venida es sorpresiva. No sabemos cuándo volverá Cristo. Voy a tomar solamente 3 versículos para ir terminando con este último punto. La venida de Cristo es sorpresiva, no sabemos cuándo volverá Cristo. Vuelvo y aclaro, la predicación de hoy era más fácil, porque desde todos creemos. El problema es entre 8 días y de adelante. Mateo 24:44, por tanto también vosotros estad preparados. Siempre apunta a eso, a estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y es bonito que el Señor haya hecho eso. Imagina que nos haya dicho cuándo. Entonces la gente se relajaría. No, Él viene a la hora que no pensamos. Mateo 25:13, velad. A la palabra velad aquí muchos lo toman como orar, pero no necesariamente significa eso. Es vigile. Vigile, hermanos. Le digo algo, tú y yo aquí hoy estamos vigilando. Esto es vigilar. Esto es vigilar cuando la palabra de Dios se abre delante de nosotros. Estamos vigilando. Vigilar es que usted recibe la palabra de hoy y examina su vida, cómo está. Eso es vigilar. Y toma decisiones. Eso es vigilar. Entonces, vigilar, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No lo sabemos. No lo sabemos. Y Marcos 13:32. Marcos 13:32, por favor vaya allá. Marcos 13:32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles que están en el cielo. No, ellos no saben. Ni el Hijo. Y yo sé que aquí hay mucho debate. El Hijo tampoco lo sabe. Pero Él no es Dios, Él no lo sabe. Recuerde, Él es divino, pero es humano. Él no lo sabe. Y aquí es donde entendemos que la divinidad de Jesús lo sabe, pero la humanidad no. Aquí esta parte se la oculta. Él no lo sabe. Él puede decir que no lo sabe. Bueno, sé que es un misterio ahí, hermanos, y no puedo explicarle eso ahora, pero Él no lo sabe. Sino el Padre. ¿Quién sabe la venida? El Padre. Entonces 33, mirad otra vez, Jesús, velad y orad. Ahí sí es orad, pero sé vigilante. Algunos toman la palabra velad y orad como que haga vigilia. No, aquí velad y sea vigilante. Vigile y ore. Nosotros, digámoslo de esta manera:
vigile su vida y tenga comunión con Dios. Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Yo no entiendo por qué esto es tan claro y por qué la gente se pone a especular. ¿Qué le pasa a Armando Alducin? Qué pena, ¿no? Pero ¿por qué especula si la Biblia habla tan claro? Lo dijo. No soy popular, así que no importa. Pero no sabéis cuándo será el tiempo. No, si fuera popular, me lo cortaron. Versículo 34. Es como el hombre que yéndose lejos, y pone un ejemplo, deja su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Es decir, se fue, pero no sabemos cuándo viene. Todos tuvieron. Yo trabajé en una empresa antes de ser pastor, casi 5 años, 4 o 5 años. Ya ve que conocí a mi amada. Y yo muchas veces me quedé al mando de esa empresa porque mi jefe se iba y no me decía cuándo venía. Y muchas veces yo estaba tan relajado cuando yo sentía el pito de la camioneta ahí en el garaje pitando. ¡Ay! Llegó el jefe. Y como estaba, tenía yo que abrirle de una vez. Entonces, él entraba, yo ya, porque yo trabajaba con unos hornos y yo tenía que hacer un producido. Así que si yo no tenía los hornos prendidos, ¿cuándo los voy a prender? Ya no hay tiempo. Si yo estaba relajado, ya no hay tiempo. O de pronto me encontraba con el uniforme limpiecito. Pero si yo abría y estaba todo tiznado por todo lado porque era manejando unas máquinas ahí. ¿Quieres saber cómo se llamaba la empresa? Industrial de Televisión. Es decir, nosotros hacíamos las pantallas del televisor en esa época que era blanco y negro, les cambiábamos ese pitillo, todo eso que tenían ahí. Eso. Llevaban todas las pantallas quemadas allá y nosotros armábamos eso. Una bien chévere allá, como 5 años. Él va a venir de esa manera. Entonces pone el ejemplo ahí. Por eso el 35 dice, velad, otra vez vigilad. Note cuántas veces aparece la palabra velad. Hermano, esto es serio, hay que estar vigilantes. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. No se sabe. Y note las posibilidades. No se sabe si viene al anochecer, es decir, cuando está comenzando la noche. No se sabe si viene a la medianoche, no se sabe. No se sabe si viene al canto del gallo y le pongo 4 de la mañana. Y no se sabe si, sí, porque yo tenía un quiquito y se cantaba a esa hora. Y no se sabe si viene a la mañana, es decir, a las 6 de la mañana o 5 y media, cuarto para las 6 que estaba amaneciendo. No se sabe. Para que cuando venga de repente, ¿cómo es que va a venir? De repente, ¿ve? No avisa. Cuando venga de repente, no os halle durmiendo. La palabra vigilar implica eso, que no debemos estar durmiendo. Hermano, aquí no está hablando de salvación, aquí está hablando de gente que siendo salva como que se adormecen, como que se duermen, como que el pastor los invita a que lean un libro y no se inscriben porque tienen pereza, porque no lo quieren hacer, porque no quieren conocer más de la palabra. El pastor los invita a que vengan los miércoles y como que no quiero ir porque estoy aperezado. Cansado no, aperezado. Porque si su cuerpo está cansado, su espíritu no. No os halle durmiendo. Oh Padre Santo, Señor Jesús. Señor, si aquí hay alguien durmiendo, despiértalo en esta hora. Porque cuando Él venga, no nos halle durmiendo. No durmiendo físicamente, durmiendo espiritualmente. ¿Y sabe por qué, hermanos? Y esto lo vamos a llegar allá. El día del juicio, ay. Sí, porque uno puede estar muy cómodo acá, ya soy salvo, sí, espérese. El día del juicio, muchos van a salir como escapando de un incendio, así dice Pablo, con sus obras quemadas. Ojalá que usted y yo no seamos de esos. 37, lo que a vosotros os digo, a todos los digo, otra vez velad. ¿Por qué aparece la palabra velad? Me llamó la atención eso. ¿Por qué cuando habla de la segunda venida de Cristo aparece la palabra velad? Aparece la palabra vigilante, hermano. Vigile su vida. Vigile la vida de su cónyuge. Vigile la vida de sus hijos. Si todavía pueden. Mis hijas ya están grandes, ya verán qué hacen con su vida. Yo las vigilé hasta cierto punto. Adelante ya verán. Vigile, hay que vigilar cómo está, hermano, su vida, cómo está su relación. Porque la venida del Señor está cerca. Amén.
Bien, hoy vimos entonces tres puntos ahí rapidito. Dentro de 8 días comenzamos a hablar acerca de las señales, no sé cuánto me demore. Pero hoy vimos, el regreso de Cristo será repentino, personal, visible, corporal, glorioso. La Biblia nos insta a anhelar fervientemente el regreso de Cristo y su venida sorpresiva. No sabemos cuándo volverá, por lo que debemos estar preparados. Amén. ¿Y cómo dice la iglesia? Sí, ven Señor Jesús. ¿Cómo dice la iglesia? Sí, ven Señor Jesús. ¿Cómo dice la iglesia? Sí, ven Señor Jesús. Amén. Oremos.